Hola chicas y chicos, hoy vamos a estudiar el cuento contemporáneo latinoamericano. Pero antes de eso, vamos a repasar brevemente qué es el cuento. El cuento es una narración breve, oral o escrita, de un suceso, por lo general ficticio, en la que normalmente se presentan solamente uno o dos personajes principales y un solo ambiente. Eso quiere decir que el cuento no es muy largo ni presenta varios personajes, solo uno o dos personajes principales. Características del cuento. El cuento tiene como características ser breve. No es largo el cuento, los cuentos usualmente son breves, a diferencia de la novela, que las novelas son muy extensas. El cuento tiende a limitarse a solo un conflicto, a solo una acción, no a muchas. Por eso se caracteriza el cuento. También el cuento, al ser breve, es muy intenso, produciéndose así un suspenso característico. Eso quiere decir que ni bien inicia el cuento, ya empieza a haber una tensión, un suspenso. El cuento tiene pocos personajes, como decía, uno o dos personajes principales, no más. En el cuento, además, predomina la fantasía. Evidentemente, luego vamos a ver con el transcurso del tiempo que esta característica va a ir cambiando de alguna manera. Otra característica del cuento es que se escribe en prosa. Eso quiere decir que utilizamos párrafos para poder escribir los cuentos. Y finalmente, el ambiente que presentan los cuentos suele ser sencillo y solo suele abarcar un lugar y un tiempo. Quiere decir que dentro del cuento nos va a hablar de un lugar, un tiempo, tal vez unas horas, un día, el tiempo que va a pasar en el cuento, no más. Si es que se extendiera eso, nos muestra muchos lugares, diferentes tiempos, eso ya no es un cuento. Ya eso ya se asemeja más a una novela breve. Leeremos el siguiente cuento para ir identificando las características que hemos mencionado. Este es un cuento de Julio Cortázar que se llama Los Exploradores. Y dice, tres cronopios y un fama se asocian espeleológicamente para descubrir las fuentes subterráneas de un manantial. Llegados a la boca de la caverna, un cronopio desciende sostenido por los otros, llevando a la espalda un paquete con sus sándwiches preferidos. Estos serán de queso. Los dos cronopios cabestrantes lo dejan bajar poco a poco, y el Fama escribe en un gran cuaderno los detalles de la expedición. Pronto llega un primer mensaje del cronopio, furioso, porque se han equivocado y le han puesto sándwiches de jamón. Agita la cuerda y exige que los suban. Los cronopios cabestrantes se consultan afligidos y el Fama se yergue en toda su terrible estatura y dice, no, con tal violencia que los cronopios sueltan la soga y acuden a calmarlo. Están en eso cuando llega otro mensaje, porque el cronopio ha caído justamente sobre las fuentes del manantial y desde ahí comunica que todo va mal, entre injurias y lágrimas, que los sándwiches son todos de jamón, que por más que mire y mire entre los sándwiches de jamón, no hay ni uno solo de queso. Ese es el cuento que vamos a analizar ahora de acuerdo a las características que hemos visto. Lo primero, como se dan cuenta, el cuento es corto, no es muy largo. Después, aquí hay solo un personaje principal, que sería el cronopio de los sándwiches. Los demás dos cronopios son cronopios cabestrantes y un Fama, que son personajes secundarios. El tiempo en el que se desarrolla este cuento es breve, son horas, ni siquiera son días. Y también en este cuento se limitan a narrarnos solo una acción, un conflicto. El conflicto es que hay un cronopio que baja una caverna y su gran problema es no tener los sándwiches que le gustan, que son de queso. Entonces, esas son las características del cuento y las hemos visto en este pequeño ejemplo. Seguiremos. Estructura del cuento. Los cuentos tienen la siguiente estructura. Una introducción o inicio,
un desarrollo o nudo y finalmente tenemos el desenlace o final. Entonces, identifiquemos esa estructura en el cuento que hemos leído. Si nos damos cuenta, la introducción al cuento es toda esta primera parte. 3 cronopios y un fama se asocian espeleológicamente para descubrir las fuentes subterráneas de un manantial. Aquí nos está presentando el cuento. Entonces vamos a decir que esa parte se llama inicio o introducción. Luego nos dice en la estructura del cuento que tiene que haber un nudo. En este caso, el nudo o el nudo desarrollo nos presenta la problemática del cuento. ¿Cuál es el problema del cuento? Que hay un cronopio que va a buscar a un manantial en una caverna y su gran problema es que no tiene los sándwiches que él quería. Entonces, todo ese nudo lo vamos a marcar desde llegados a la boca de la caverna hasta que su jefe, que es un fama, le dice que no le va a mandar sus sándwiches. Y para finalizar el cuento tenemos el desenlace o final, resolución del cuento, en el que vamos a saber en qué termina el cuento. En este caso, el cronopio encuentra el manantial que estaba buscando, pero le importa poco que haya encontrado el manantial. Lo que le importa al cronopio es que no tiene sus sándwiches de queso. Entonces hemos delimitado el cuento en su estructura. Inicio o introducción, desarrollo nudo y desenlace o fin. Elementos del cuento. El cuento tiene personajes que son quienes realizan las acciones de la historia y pueden estar representados por objetos, animales, personas. En ese sentido, los personajes se dividen en personajes primarios o principales y secundarios. Otro elemento del cuento es el narrador. El narrador es quien da a conocer la historia y nos hace relato de todos los detalles que suceden en el cuento. En ese sentido, podemos encontrar en los cuentos un narrador protagonista o un narrador omnisciente. El narrador protagonista generalmente es un personaje que va a ir contando todo lo que le está sucediendo y todo lo que está viendo. En cambio, el narrador omnisciente es aquel que no es un personaje y conoce todo lo que hacen los personajes, el tiempo, todo lo que sucede en el cuento. Por eso se llama omnisciente, es como un Dios que lo ve todo. Otro elemento son las acciones. Las acciones son los acontecimientos que llevan a cabo los personajes, o sea, todo lo que van haciendo se llama acciones. Luego tenemos la atmósfera, que es el clima que adhiere la historia, que pueden ser de tensión, pueden ser de placer, de familiaridad, de enojo, como en el caso nuestro. Esa es la atmósfera, ¿no? Es el clima que se genera entre los personajes. Finalmente tenemos el tiempo, que es la duración de la historia, el tiempo interno de la historia, ¿no? Que pueden ser horas, pueden ser días, pueden ser meses. Entonces, esos son los elementos del cuento: personajes, narrador, acciones, atmósfera y tiempo. En el cuento que hemos leído, el personaje principal o primario es el cronopio que tiene los sándwiches de jamón. Y los personajes secundarios son los 2 cronopios cabestrantes y el fama. El narrador en el cuento que hemos leído es un narrador omnisciente, porque no nos está contando la historia un cronopio o un fama. El que nos está contando es un narrador externo, alguien que conoce todo lo que está sucediendo y lo ve como un Dios desde afuera. Entonces tenemos aquí un narrador omnisciente. Las acciones que se realizan son las siguientes. Un grupo de cronopios y un fama llegan a una caverna. Luego, un cronopio desciende a la caverna. Ese cronopio que desciende a la caverna reclama por su comida. Esas son las acciones que tiene el cuento. ¿Qué tipo de atmósfera se crea entre los personajes del cuento? En este caso, el clima que se adhiere es un clima de tensión, de reclamo. Recuerden, el fama se enoja, entonces ahí se crea una tensión y el cronopio que está en la fosa, en la caverna, crea una
un ámbito de tensión y también de reclamo. Entonces, es la atmósfera que se crea entre los personajes. Y finalmente, el tiempo. ¿Cuánto tiempo dura? Las acciones. Bueno, según nos narra el cuento, no es un tiempo muy prolongado, podemos decir que son horas. Entonces, con eso ya hemos analizado los elementos del cuento y hemos repasado un poquito